Un cordial saludo, mi nombre es César Yemiro Ortúa. En esta oportunidad vengo a participar con la presentación de la actividad número 2 de la asignatura Investigación. Se propone que el estudiante realice un cuadro comparativo donde se puede evidenciar algunas técnicas de investigación cualitativa. Bueno, acá tenemos el cuadro comparativo donde se puede evidenciar la investigación etnográfica, la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación y acción, el estudio de caso y la fenomenología. La etnografía, su descripción, es el estudio descriptivo de la cultura popular, es el estudio del comportamiento social en su vida cotidiana. El origen, según la Fundación para la Investigación Social Avanzada, el término se origina en los años de 1770, pero se populariza en 1922. Las fases de la etnografía son la preparatoria, la selección de los informantes o las fuentes de datos, el trabajo de campo y la fase de análisis de la información. Técnica de recolección de datos para la etnografía. Tenemos la entrevista personal, la observación en el mundo real, la descripción de los eventos relacionados, la escucha activa de las vivencias de los participantes de la investigación. Para la investigación etnográfica virtual tenemos que es el estudio del comportamiento y las relaciones sociales que se dan por medio de la utilización de las tecnologías de la información y los entornos virtuales. Su origen data de los principios del siglo XX. Sus fases son la identificación de campo de estudio, la identificación de los informantes o las fuentes de información, el trabajo de campo y el análisis de la información. Como técnica de recolección de datos tenemos la entrevista virtual y la observación participante en el entorno virtual por parte del investigador. Para la investigación o teoría fundamentada, se dice que es el método de investigación donde se recoge, codifican y analizan los datos del objeto de estudio al mismo tiempo. Su origen se da por Gleiser y Strauss en el año de 1967. Sus fases son la recolección de datos, la codificación y el análisis de los datos. Las técnicas utilizadas para la teoría fundamentada son la metodología, la sistematización, la interpretación y la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos para recoger la información. Para la investigación o acción, tenemos que es un método de estudio que se enfoca en la observación educativa dentro y fuera de las aulas de clase. Su origen, los aportes a la investigación y acción se dan por el psicólogo Kurt Lewin en la década de los 40. Sus fases son la determinación de la temática o el problema, el diagnóstico, la planificación, la acción y observación, la discusión y la difusión de los resultados. Como técnica de recolección de datos tenemos la recogida de la información de varias fuentes, los registros anecdóticos, las notas de campo, la observación externa, la observación interna, los registros de audios, fotografías, videos, entre otras, las entrevistas, cuestionarios o pruebas de rendimiento que se le hacen a los estudiantes. Para el estudio de caso, tenemos que es una herramienta que se utiliza para registrar y medir a las personas u objetos de estudio. Esta técnica de investigación se ha utilizado en las ciencias sociales, en la administración de empresas, la política y la educación. Su origen data de los años 1939. Sus fases son dos, la descriptiva y la exploratoria. La descriptiva pretende identificar y describir los comportamientos del suceso. La exploratoria pretende acercar la teoría con la realidad. La técnica de recolección de datos se da por diferentes formas, como son tener información de varias fuentes
obtener información cualitativa y cuantitativa del objeto de estudio, los documentos, las entrevistas directas, los registros de archivos, la observación directa a las personas objeto de estudio. Para la investigación fenomenológica tenemos que tiene como objetivo principal la investigación directa y la descripción de los fenómenos de las experiencias vividas de cada participante. Su origen se le atribuye las primeras aplicaciones del concepto al filósofo alemán Eduard Husserl en el año de 1859. Las fases para la fenomenología son la construcción, la metodología, el marco teórico, la interpretación y la discusión de los resultados. Como técnica de recolección de datos tenemos la historia, los relatos y las experiencias anecdóticas de los participantes, la conversación. Acá se hace la referencia bibliográfica que se tuvo en cuenta para realizar esta actividad. Con esto doy por terminada mi participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.